Hubo una mujer que esperó 18 años para decir la verdad. 18 años, callando cosas que quemaban, sonriendo en las fotografías, aguantando lo que no se aguanta. Y cuando por fin habló, Antonio Banderas no respondió. No dijo nada. Lo que vais a escuchar hoy no está en ningún programa de televisión. No salió completo en ningún sitio. Y hay una razón muy concreta por la que no salió. Porque Antonio Banderas lleva décadas construyendo una imagen que no se sostiene cuando ves toda la historia. Toda. Hay una mujer que España ha olvidado completamente. Fue la primera esposa de Antonio Banderas. Estuvo con él en los años más duros, cuando no era nadie, cuando no tenía nada, y cuando Banderas llegó arriba, ella desapareció de la historia, como si nunca hubiera existido. Pero existió, y lo que le hizo Banderas es lo que nadie ha contado completo. Hoy lo vais a escuchar todo. Antonio Banderas nació en Málaga en 1960, hijo de un policía y una maestra. Un barrio sencillo del sur, una familia normal, sin dinero extra, sin contactos, sin nada. Esa historia la contó 1000 veces, en cada entrevista americana, en cada programa de televisión, en cada documental que le hicieron. El chico humilde del sur que llegó a Hollywood a base de talento. Y España lo adoró por eso, porque era uno de los nuestros, porque cuando alguien de aquí triunfa allí, queremos creer que lo hizo limpio, que lo mereció, que fue solo por su trabajo y su esfuerzo. Pero hay algo en esa historia que siempre se contó a medias. Porque el camino de Banderas hasta la cima no fue tan limpio como parecía. Hubo personas que pusieron los cimientos, que estuvieron en los años malos, que creyeron en él cuando nadie más creía, que sacrificaron cosas para que él pudiera avanzar. Y esas personas desaparecieron de la historia oficial, como si nunca hubieran existido. La primera de ellas se llamaba Ana Leza, y su historia con Banderas es el secreto mejor guardado de toda su carrera. No lo vais a escuchar en ningún otro sitio, pero lo vais a escuchar aquí, ahora. Ana Leza era actriz, una mujer inteligente, culta, con talento propio. No era famosa, no lo buscaba, pero tenía algo que muy poca gente tiene. Tenía criterio. Conoció a Banderas en los círculos del teatro en Madrid. Era a finales de los años 70. Banderas tenía 20 años. Acababa de llegar de Málaga. No era nadie todavía. Y Ana lo vio. Vio algo en ese chico del sur que acababa de llegar a la capital sin saber muy bien qué hacer con su vida. Con esa energía que tienen los que quieren mucho y todavía no han conseguido nada. Se enamoró de eso y se quedó a su lado. Se casaron en 1987. Banderas ya tenía algo de proyección en España. Había trabajado con Pedro Almodóvar en varias películas. Empezaba a sonar su nombre en los círculos del cine. Pero todavía no era el Banderas que conoce el mundo. Y Ana estuvo en esos años, en los ensayos que no salían, en los castings fallidos, en las esperas, en las dudas de los lunes por la mañana cuando uno se pregunta si merece la pena seguir. Lo apoyó, lo sostuvo, creyó en él cuando la carrera todavía no existía. Y eso tiene un valor enorme, que Banderas no supo reconocer, porque entonces llegó Hollywood. Y con Hollywood llegó Melanie Griffith, y Ana Leza desapareció. No fue una separación tranquila, no fue una ruptura de mutuo acuerdo, no fue algo que los dos decidieron juntos, fue un abandono, rápido, limpio, sin mirar atrás. Banderas se fue con Melanie antes de que el divorcio con Ana fuera siquiera oficial, sin esperar, sin dar explicaciones, sin tiempo para que Ana lo procesara. Ana lo confirmó años después en una entrevista que dio con mucha mesura y muy poca rabia. Dijo que se enteró de muchas cosas por los periódicos.
por los periódicos. No porque su marido se lo contara. No porque hubiera una conversación. No porque Banderas tuviera la decencia de explicarle lo que pasaba, sino por los periódicos. Eso es lo primero que hay que entender de Antonio Banderas, porque explica todo lo que vino después. Hay algo que muy poca gente sabe de Analeza. Siguió trabajando. Siguió adelante. No se hundió. Hizo teatro. Hizo televisión. Hizo cine. Siguió con su vida sin pedir nada a nadie. No vendió su historia. No fue a la televisión a hablar de Banderas. No cobró ninguna exclusiva. No llamó a ninguna revista para contar lo que había vivido. Solo se fue. Con su dolor. Con su dignidad. Y eso dice mucho de ella. Pero también dice mucho de lo que vivió. Porque solo se aleja del foco quien ha aprendido que el foco no da nada bueno. Y Ana lo aprendió de la manera más dura. En 1992, Antonio Banderas llegó a Los Ángeles para rodar una película, Los Reyes del Mambo. Era su gran oportunidad americana, el primer papel importante en Hollywood, todo lo que había buscado durante años. Y en ese rodaje conoció a Melanie Griffith. Melanie Griffith era una estrella enorme en aquel momento. Había protagonizado Armas de Mujer en 1988. Estaba nominada al Oscar. Era una de las actrices más reconocidas de toda Hollywood. Su cara aparecía en todas las revistas americanas, en todas las europeas también, y estaba casada con Don Johnson. Eso también hay que decirlo, porque se olvida con frecuencia. Melanie también estaba casada cuando se conocieron. Por lo tanto, lo que pasó entre Banderas y Melanie no fue solo una historia de amor irresistible. Fue una historia de dos personas casadas que decidieron abandonar a sus parejas al mismo tiempo. España lo siguió todo con enorme interés. La ruptura de Banderas con Analeza. La ruptura de Melanie con Don Johnson. El romance entre los dos en los meses siguientes. Las revistas españolas y americanas hicieron portada durante meses. Y la historia que contaron fue siempre la misma. La del amor que no se puede evitar. La del flechazo que lo supera todo. La del destino que pone a dos personas en el mismo lugar en el momento exacto. Esa historia es muy bonita, pero había algo que las revistas no contaron, algo que en aquel momento nadie quiso ver. Analeza se quedó sola, de un día para otro, sin que nadie le preguntara cómo estaba, sin que las revistas le hicieran portada a ella, sin que los programas de televisión hablaran de su dolor, porque la historia del gran amor de Banderas y Melanie necesitaba que Ana no existiera. Y por lo tanto, Ana no existió. Y la prensa colaboró perfectamente en eso, como hace siempre. Se casaron en 1996. Boda íntima, solo familia cercana, sin grandes eventos, sin exclusivas de revista. Y empezó lo que España vio durante casi 2 décadas como el matrimonio perfecto de dos mundos. El actor español más famoso del mundo con una de las grandes estrellas de Hollywood. Guapos, exitosos, complementarios. Así aparecían en todas las fotografías. Así los contaban en todas las entrevistas. Así lo creyó todo el mundo, incluyendo mucha gente que debería haber mirado más de cerca. Pero detrás de esas fotos había una historia muy diferente. Una historia que las personas que los conocían de cerca veían con mucha claridad. Melanie Griffith tenía un problema serio con las adicciones. No es un rumor. No es algo que le achacaron sus enemigos. Ella misma lo reconoció públicamente. Pasó por rehabilitación varias veces durante esos 18 años. Varias veces. En distintas clínicas, en distintos momentos. Y Banderas estuvo a su lado en algunos de esos momentos. Eso hay que reconocerlo. Pero también hay que reconocer otra cosa. Una relación donde una persona lucha contra las adicciones no es una relación normal. Tiene una tensión permanente que no desaparece. Tiene crisis que no aparecen en las fotografías de las alfombras rojas.
tiene miedo, tiene vigilancia, tiene agotamiento, tiene momentos en que el que está al lado ya no sabe si lo que siente es amor o responsabilidad. Y eso durante 18 años deja una marca enorme, en los dos. Pero lo que nadie sabía es que Banderas también tenía sus propios secretos dentro de esa relación. Secretos que Melanie conocía y que esperó mucho tiempo para contar. Hay algo que personas cercanas a la pareja contaron en distintos medios americanos durante esos años. Banderas era muy celoso, muy controlador en determinados aspectos de la vida de pareja. No es extraño cuando lo piensas. Era un hombre que había llegado de España a un mundo donde su mujer era más famosa que él, donde su mujer ganaba más que él, donde su mujer tenía más reconocimiento que él. Al principio. Eso genera una presión interna enorme, una presión que no siempre se gestiona bien, que dentro de casa se nota mucho más que en cualquier entrevista conjunta, y que puede convertir una relación de amor en una relación de poder muy difícil de sostener. Stella Banderas nació en 1996, el mismo año que sus padres se casaron. Creció entre dos mundos que no se parecen en nada. El mundo americano de su madre, el mundo español de su padre, entre Hollywood y Málaga, entre Los Ángeles y Madrid, entre dos idiomas, entre dos culturas, entre dos maneras de entender la vida. Stella creció viendo que sus padres aparecían en todas las revistas, que la gente los reconocía en la calle, que eran famosos, que todo el mundo tenía una opinión sobre ellos. Pero también creció viendo lo que no aparecía en las revistas. Las tensiones de una pareja que lleva demasiado tiempo gestionando demasiadas cosas. Los viajes separados que se alargan más de lo necesario. Las épocas en que Melanie desaparecía para enfrentar sus problemas. Las épocas en que Banderas estaba en un rodaje al otro lado del mundo durante meses. Una niña que tuvo todo materialmente, todo lo que el dinero puede dar, pero que tuvo muy poco de lo que más importa. Estabilidad, presencia, normalidad. La normalidad de ver a sus padres juntos en casa sin que hubiera nada que gestionar, sin que hubiera nada que resolver, simplemente juntos. Eso es lo que no tuvo. Y eso no lo compra ningún dinero. Hay una entrevista de Stella en una revista americana, año 2022. Le preguntaron cómo había vivido el divorcio de sus padres. Y dijo algo muy sencillo. Dijo que había sido difícil, que cuando eres hija de personas famosas, las cosas difíciles son más difíciles todavía, porque no son solo tuyas, son de todo el mundo, y todo el mundo opina, todo el mundo comenta. Todo el mundo se cree con derecho a decirte cómo te tienes que sentir. Esa respuesta tiene 28 años de vida condensados en 3 frases. Y Banderas, cuando le preguntaron por esa declaración de su hija, sonrió. Y habló de lo orgulloso que estaba de ella, sin entrar en lo que ella había dicho, sin reconocer el dolor que había detrás de esas palabras, sin asumir la parte que le correspondía a él en esa historia. Sin dar la cara, como siempre. Durante los 18 años que duró el matrimonio, corrieron muchos rumores sobre Banderas, sobre su fidelidad, sobre su vida fuera de las cámaras, sobre lo que ocurría cuando los dos estaban en ciudades distintas. No vamos a repetir lo que no está confirmado, pero sí vamos a decir lo que sí está documentado. Banderas pasaba meses fuera de casa. Eso es un hecho reconocido. Rodajes en Europa, en América Latina, en distintos países, promociones que duraban semanas enteras, festivales de cine, premios, giras de presentación, una vida que tiene muy poco que ver con la rutina familiar. Y Melanie quedaba en Los Ángeles, con Stella, con sus propios problemas, con sus propias batallas internas. Una pareja que pasaba más tiempo separada que junta. Eso no es un rumor. Es lo que ellos mismos contaron en distintas entrevistas a lo largo de los años.
Pero lo que sí circuló con mucha fuerza en medios especializados tiene que ver con los años finales del matrimonio, con lo que pasó entre 2013 y 2015. Esos 2 años que precedieron al divorcio, y con una persona concreta que empezó a aparecer en los márgenes de la historia de Banderas. Una persona mucho más joven que Melanie, que hoy es su pareja oficial. Y la pregunta que nadie ha respondido claramente y que está en boca de mucha gente es esta: ¿cuándo empezó realmente esa relación? ¿Antes o después de que el divorcio fuera oficial? La respuesta es incómoda, muy incómoda. Nicole Kimpel tiene 42 años. Banderas tiene 64, 22 años de diferencia. Eso ya lo sabe todo el mundo. Las revistas lo han contado 1000 veces. Pero hay algo que no sabe todo el mundo. ¿Cuándo aparece Nicole Kimpel en la vida de Banderas? ¿Cuándo, de verdad? El divorcio de Banderas y Melanie se hizo oficial en junio de 2015. Pero la separación real empezó mucho antes. Y los primeros avistamientos públicos de Banderas con Nicole Kimpel son de 2014. De 2014, un año antes de que el divorcio fuera siquiera oficial. Y hay testimonios recogidos en medios internacionales que sitúan el inicio real de esa relación todavía más atrás. Finales de 2013. Eso significa algo muy concreto. Que mientras Banderas y Melanie seguían casados, mientras el papel del divorcio aún no estaba firmado, mientras todavía eran marido y mujer legalmente, Banderas ya estaba con Nicole. Y Melanie lo sabía. Por eso, lo que Melanie dijo cuando el divorcio se hizo público tiene tanto peso. Porque no fue el dolor de alguien que no se lo esperaba. Fue el dolor de alguien que lo había aguantado durante mucho tiempo. Que lo había visto venir. Que había esperado. Que había dado oportunidades. Y que finalmente decidió que era suficiente. Hay algo que Nicole Kimpel dijo en una de sus pocas entrevistas. Dijo que su relación con Banderas era completamente normal, que no le daba importancia a la diferencia de edad, que se habían conocido y habían conectado. Así, de manera simple, como si no hubiera ningún contexto detrás, como si Melanie Griffith no existiera, como si 18 años de matrimonio fueran un detalle menor. Y esa simplificación dice mucho más de lo que pretende ocultar. En junio de 2015 se hizo oficial. Melanie Griffith solicitaba el divorcio de Antonio Banderas, citando diferencias irreconciliables. España entera lo siguió con atención. Los programas del Corazón lo analizaron durante semanas. Las revistas hicieron portadas especiales. Y todo el mundo se preguntaba lo mismo. ¿Qué había pasado de verdad? ¿Cuál había sido la razón real? Porque Melanie no cayó completamente. Habló. No en una entrevista larga en directo. No en un plató. Pero habló a través de sus abogados en las declaraciones del divorcio. Habló en pequeñas frases en redes sociales. Habló en declaraciones breves que contenían mucho entre lo que no decían abiertamente. Dijo que llevaba tiempo sintiéndose sola dentro de su matrimonio. Sola. Esa palabra, la misma que Belén Esteban había usado para hablar de Jesulín. Las mujeres de estos hombres que construyen grandes imágenes siempre acaban diciendo la misma palabra. Sola. Pero no se quedó ahí. Hubo algo más importante. Algo que Melanie dejó entrever en una entrevista americana publicada en 2016. Un año después de que el divorcio fuera oficial. Dijo que había habido cosas durante el matrimonio que no podía perdonar. Cosas. No especificó cuáles, pero la periodista que la entrevistó le hizo una pregunta de seguimiento sobre la fidelidad. Esa pregunta no aparece en los resúmenes que se publicaron en España. Hay que buscarla en la entrevista completa en el original americano. Y Melanie no respondió sí. Tampoco respondió no. Cambió de tema. Con una habilidad que solo tienen las personas
que llevan mucho tiempo sabiendo exactamente qué no quieren decir. Y ese cambio de tema vale por todas las palabras del mundo. Banderas no respondió a nada de eso. Habló del divorcio con una ecuanimidad que muchos encontraron extraña. Dijo que seguían siendo amigos, que siempre habría amor entre ellos, que Melanie era una persona extraordinaria. Todas las cosas que se dicen cuando uno quiere parecer civilizado. Pero nada sobre lo que ella había insinuado. Nada sobre las cosas que no podía perdonar. Nada sobre la pregunta de la fidelidad que quedó sin respuesta. El silencio de Banderas, ante todo eso, es el silencio de un hombre que sabe exactamente lo que está haciendo. Protegerse, a sí mismo, a su imagen, a la historia que lleva décadas construyendo. Y funciona, porque nadie le presiona, porque nadie le exige respuestas, porque Antonio Banderas sabe dar entrevistas de una manera que hace que nadie quiera ir más allá. Y eso, para las personas que sí pagaron el precio, es la injusticia más silenciosa de toda esta historia. En enero de 2017, Antonio Banderas sufrió un infarto de miocardio. Tenía 56 años. Estaba solo en su casa de Londres, solo, sin Melanie, que ya era su exmujer, sin Nicole Kimpel todavía de manera oficial, solo. Ingresó de urgencia en un hospital londinense. Le tuvieron que colocar 3 stents para abrir las arterias. Estuvo varios días en observación. Y esos días solos en una cama de hospital le cambiaron algo. Al menos eso es lo que él contó después en varias entrevistas. Dijo que el infarto le dio perspectiva, que le hizo ver lo que importaba de verdad, que le hizo replantear muchas cosas, que en esa cama de hospital pensó en su vida de una manera que no había podido o querido hacer antes. Y contó eso de una manera muy emotiva, muy bien contada, como todo lo que cuenta Banderas. Pero hay algo que no encaja en esa narrativa de transformación. Si el infarto le enseñó lo que importa de verdad, si le hizo replantearse sus relaciones y sus prioridades, ¿por qué no estaba Estela a su lado cuando ocurrió? ¿Por qué no estaba ningún familiar cercano? ¿Cómo llega un hombre de 56 años, con todos los recursos económicos del mundo, con una agenda llena de contactos en cada país, a estar solo en el momento más crítico de su vida? Esa es la pregunta que nadie le hizo en ninguna entrevista posterior. Y la respuesta tiene que ver con algo que Banderas lleva mucho tiempo gestionando muy mal. Sus relaciones de verdad, no las de las fotografías, no las de las alfombras rojas, no las de los eventos donde todo el mundo se abraza y se hace fotos. Las de verdad, las que están cuando nadie mira, las que aparecen en los momentos que importan, las que no necesitan cámara ni público para existir. Esas son las que Banderas no supo construir, o no quiso. Hay algo que Banderas dijo sobre los días del infarto que pasó completamente desapercibido. Dijo que en esas horas en el hospital pensó mucho en Málaga, en su barrio de El Palo, en las calles donde creció, en su padre, en su madre, en lo que era antes de que existiera el nombre Antonio Banderas. Dijo que fue la primera vez en muchos años que pensó profundamente en esas cosas. La primera vez en muchos años. Eso no es una anécdota simpática para una entrevista. Eso es el retrato de un hombre que lleva décadas tan lejos de quien era que necesitó un infarto a los 56 años para volver a recordarlo, para volver a sentir que era una persona real. No un personaje, no una imagen, una persona. Y esa diferencia es la que Annaleza conoció, la que Melanie Griffith pagó, la que Estela todavía está procesando. La diferencia entre el hombre y la imagen que construyó el hombre. Esas dos cosas nunca fueron exactamente lo mismo. A lo largo de todos estos años, hubo versiones muy distintas de la misma historia. La versión de Banderas, la versión de Melanie, la versión de los medios americanos
la versión de los medios españoles, todas diferentes, todas incompletas, todas interesadas en algo. Pero hay puntos en los que todas coinciden, y esos puntos son los que importan. El primero, Ana Leza, fue abandonada sin ninguna explicación pública. Banderas nunca habló de eso. Nunca reconoció lo que le hizo. Nunca pidió perdón. Nunca le dio ni siquiera el mínimo espacio en la historia que contaba de sí mismo. Ana simplemente no existía en la versión oficial. El segundo, Nicole Kimpel, apareció en la vida de Banderas antes de que el divorcio con Melanie fuera oficial. Las fechas están documentadas. Los avistamientos son públicos. Esto no es especulación. El tercero, Melanie Griffith dijo cosas en 2016 sobre el matrimonio y sobre la fidelidad que Banderas nunca respondió. Nunca. Y Banderas hoy da entrevistas donde habla de lo afortunado que es, de la vida que tiene, de los proyectos que le emocionan, de Málaga, que siempre vuelve a Málaga, de todo, menos de eso, menos de Ana, menos de las palabras de Melanie, menos de la soledad de Estela, viendo romperse su familia. Porque hablar de eso rompería la imagen, y la imagen es lo primero, siempre. Estela Banderas tiene 28 años, es alta, es guapa, tiene una presencia que llama la atención, y podría haberlo aprovechado de muchas maneras. El apellido de su padre, los contactos de su madre, el mundo que tiene a su alcance solo por haber nacido donde nació. Pero Estela eligió algo diferente. Estudió en Nueva York, trabajó en el mundo de la moda, construyó algo propio a su ritmo, sin que su padre la lanzara, sin que su madre la presentara, sin usar ninguno de los dos apellidos como trampolín. Y su relación con sus padres es algo que maneja con una discreción llamativa. Aparece en eventos con su padre cuando él la invita. Aparece con su madre en otros momentos, pero siempre separados. Nunca los tres juntos. Nunca una imagen de familia reconstituida y feliz. Porque eso no existe. Y Estela no va a fingir que existe. En esa entrevista de 2022 que ya hemos mencionado, le preguntaron si había algo que le hubiera gustado que fuera diferente en su infancia. Y se quedó en silencio un momento. Un silencio pequeño, casi imperceptible, pero muy elocuente para quien sabe leer esas pausas. Y luego dijo que prefería no hablar de eso, que había cosas que eran suyas, solo suyas, y que quería que siguieran siendo así. Esa respuesta la dio con 27 años, con una madurez que no se aprende en ningún colegio. Se aprende viviendo cosas que duelen, cosas que una niña no debería tener que aprender. Pero que Estela tuvo que aprender igualmente. Y aquí llegamos al centro de todo, a lo que este documental ha estado construyendo desde el principio. A la pregunta real de toda esta historia. ¿Qué piensa Melanie Griffith de verdad sobre lo que vivió? No en términos mediáticos, no en términos legales, en términos humanos. En 2016, un año después de que el divorcio fuera oficial, Melanie dio una entrevista a la revista americana Hamptons. Una entrevista larga, tranquila, sin dramatismos. Y en esa entrevista dijo algo que en España no se recogió completo. Dijo que durante muchos años de su matrimonio se había sentido invisible. Invisible, esa palabra dicha por una mujer nominada al Oscar. Por una mujer que fue portada de todas las revistas del mundo. Por una mujer que en su mejor momento era reconocida en cualquier país. Sintiéndose invisible dentro de su propio matrimonio. Pero no se quedó ahí, porque lo que dijo a continuación es lo más revelador de toda esta historia. Dijo que hubo momentos en que se preguntó si Banderas la veía como una persona o como un personaje que le convenía tener a su lado. Esas palabras exactas. ¿La veía como una persona o como un personaje que le convenía? Eso no lo dice una mujer que simplemente se ha separado.
Eso lo dice una mujer que ha pensado durante mucho tiempo, que ha procesado años de historia, que ha llegado a una conclusión muy concreta y muy dura. La conclusión de que fue utilizada, al menos en parte. Antonio Banderas necesitaba a Melanie Griffith más de lo que Melanie Griffith lo necesitaba a él. Cuando llegó a Hollywood, ella era la estrella reconocida. Él era el español con acento que intentaba abrirse paso. Y Melanie fue su puerta de entrada a ese mundo, su credencial, su aval, su pasaporte al lugar al que quería llegar. Eso no significa que no la quisiera. Probablemente la quiso, a su manera. Pero su manera era la de un hombre que siempre pone su carrera, su imagen y su comodidad por delante de las personas que tiene al lado. Lo hizo con Ana Leza. Lo hizo con Melanie Griffith. Y la pregunta que esta historia deja abierta es incómoda. ¿Lo está haciendo con Nicole Kimpel? ¿O a los 64 años, después del infarto, después del divorcio, después de todo lo que ha vivido, por fin aprendió algo? Solo él lo sabe. Y como de costumbre, no lo va a decir. Hay algo que mucha gente no recuerda de los meses siguientes al divorcio. Melanie Griffith se quitó el tatuaje con el nombre de Antonio. Se lo había hecho en los primeros años del matrimonio, en un momento de amor, de certeza, de para siempre. Un tatuaje con el nombre de Antonio, visible, en el brazo. Y cuando todo acabó, lo primero que hizo fue borrarlo. No con un proceso limpio y discreto. Borrarlo, con lo que duele un láser sobre la piel, con sesiones que dejan marca, porque quería que desapareciera. Ese gesto dice más de 18 años de matrimonio que cualquier declaración que haya dado jamás. Una mujer que se borra físicamente el nombre de un hombre de su cuerpo, no lo hace porque ya no le importe. Lo hace porque le importó demasiado, porque le costó demasiado, porque necesita que ese nombre no esté más sobre ella. Antonio Banderas tiene hoy 64 años. Vive entre Málaga y Londres. Ha vuelto al teatro con mucha energía. Ha fundado su propio teatro en Málaga, el Teatro del Soho. Ha producido musicales de enorme éxito. Ha hecho películas que le devolvieron el reconocimiento crítico. Y da entrevistas donde habla de lo completo que se siente, de lo agradecido que está, de lo mucho que ha aprendido con los años, de la vida que tiene ahora, de Málaga, que siempre Málaga. La prensa lo recibe siempre con los brazos abiertos, porque Banderas da muy buenas entrevistas. Tiene esa habilidad rara, la de hablar mucho sin decir nada que comprometa, la de parecer completamente cercano y humano sin revelar nada que no quiera revelar, la de construir durante décadas la imagen del hombre maduro, reflexivo, agradecido con la vida, sin responder a las preguntas que importan, sin que nadie se las haga. Porque Antonio Banderas ha aprendido que si das suficiente de lo que la gente quiere escuchar, nadie te pregunta lo que no quieres responder. Y eso es exactamente lo que ha hecho durante 30 años. Mientras tanto, Ana Leza sigue trabajando en España, en silencio, sin hablar de él, con su vida construida sobre lo que ella misma levantó. Melanie Griffith sigue en Los Ángeles, con sus hijos, con su vida, con el brazo donde ya no está el nombre de Antonio. Stella sigue encontrando su camino, en Nueva York, construyendo algo propio, lejos de los dos apellidos que la siguieron desde que nació. Y Banderas sigue siendo Banderas, el chico de Málaga que conquistó Hollywood. Esa es la historia que él cuenta. Pero ahora ya sabéis la otra, la que no aparece en las entrevistas, la que nadie le pregunta, la que Ana no quiso vender, la que Melanie insinuó y nadie completó, la que Stella guarda para ella sola. Esa historia existió, existe todavía, y tiene nombres concretos. Tiene el nombre de Ana Leza, que construyó al hombre antes de que hubiera imagen que construir.
tiene el nombre de Melanie Griffith, que pagó con su salud y con sus mejores años estar al lado de alguien que nunca la vio del todo. Tiene el nombre de Estela, que creció entre dos mundos brillantes sintiéndose sola en los dos. Esos nombres son la historia real de Antonio Banderas, no las alfombras rojas, no los premios, no el teatro de Málaga, no las entrevistas donde todo suena perfecto. Esos tres nombres, esa es la historia real, la que nadie ha contado completa, hasta hoy. Y hay algo que Melanie Griffith dijo en privado a una persona muy cercana de su entorno en 2019, algo que esa persona acabó contando en un medio americano especializado en 2021. Algo que en España no se ha publicado completo en ningún sitio. Lo que dijo sobre Banderas cuando no había ninguna cámara delante, cuando no había ninguna imagen que cuidar, cuando no había ninguna razón para ser diplomática, es lo más duro de todo lo que hemos escuchado hoy. Es lo que cambia la manera de entender toda esta historia. Y está en el siguiente video. Si no quieres perdértelo, suscríbete ahora al canal. Porque lo que viene después de esta historia lo cambia todo. Y esta vez no es una promesa vacía. Es la declaración más cruda que ha dado Melanie Griffith sobre su matrimonio con Antonio Banderas, la que ningún programa español reprodujo completa, la que los medios americanos publicaron sin que nadie aquí lo recogiera, la que deja sin palabras. Suscríbete ahora al canal, para no perderte lo que viene. Porque algunas historias no terminan cuando acaba el vídeo, siguen, en silencio, en las personas que las vivieron y en las que las escucharon por primera vez hoy. 30 años de imagen perfecta. Y la verdad, siempre en el mismo sitio. Esperando que alguien la contara. Hoy, alguien la contó. Vosotras. Aquí, hoy.